Las cardinalidades nosotros las vamos a ver o las vamos a necesitar dentro de las relaciones. ¿Se acuerdan cuál es una relación? Si es que estamos en el modelo entidad-relación, nosotros tenemos esto, ¿no es cierto? Una entidad que se va a relacionar con otra entidad, con estas líneas de conexión. Esto es una relación. Entonces, aquí es donde se van a aplicar las cardinalidades, de una a varias o de una a muchas, lo contrario, de una a una y de muchas a muchas. En realidad son estas las que más suelen aparecer, pero existen todas estas variaciones. ¿Estamos? Y depende de esto, para ejecutar las reglas que me va a permitir transformar cada una de estas entidades, relaciones y atributos a variables. Entonces, de esto depende. ¿Estamos? ¿Cómo se construye una relación entidad? ¿Cómo se construye la cardinalidad dentro de una relación? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner este ejemplo de un equipo de fútbol. ¿Sí? Un equipo de fútbol como una entidad y tenemos la otra entidad que sería el jugador. ¿Estamos? Pongamos de atributos, ya sabemos cómo poner los atributos. Pongamos de un atributo principal a equipo. ¿Cuál podría ser? Un equipo de fútbol. El mejor del Ecuador que es Barcelona. ¿Cuál podría ser ese atributo? La ID podría ser, ¿no es cierto? La ID. Otro atributo que podríamos darle al equipo, ¿cuál podría ser? Nombre, ¿cierto? Ya sabemos que aquí podemos tener registros. Nombre de un equipo, por ejemplo, Real Madrid, Barcelona, ¿cierto? Y el ID podrían ser códigos. Este que podría ser el atributo principal, ¿cierto? Que me va a permitir diferenciar una entidad de otra entidad, es decir, el ID me va a permitir diferenciar a un equipo de otro equipo. ¿Estamos? Pongamos de atributos a jugador. ¿Cuál podría ser un atributo? Nombre también, por ejemplo, ¿qué? Pele, ¿no? O Pelé, también. Y un ID de jugador, o incluso podríamos poner su cédula o su número de carnet, tal vez, ¿cierto? Vamos a ID jugador para poder diferenciar a un jugador de otro jugador. Recuerden, esto se lo llama aquí atributo principal, que luego será una clave primaria, ¿cierto? Clave primaria luego. Y una relación que aquí ya saben que tenemos que ponerle con una palabra que me permita relacionar a estas dos entidades. ¿Cuál será? Muy bien, pertenece. Bueno, nosotros de manera didáctica estamos poniéndole estas relaciones y estos atributos, pero recuerden que esto nosotros tenemos que sacar de la descripción de los requerimientos. Ahí me va a decir qué atributos necesito, o sea, qué datos de información necesito de esta entidad, qué atributos necesito de la otra entidad, qué relación existe entre ellos. Ahí va a estar. Pero hasta llegar allá nosotros estamos aprendiendo este ejemplo de manera didáctica, nada más, ¿ya? Y vamos al mundo real. ¿Qué pasa si un jugador, vamos a hacer aquí en el campeonato ecuatoriano, no es necesario saber tanto de fútbol, pero qué pasa aquí en el campeonato ecuatoriano con un equipo, por ejemplo, el Independiente del Valle, ¿no es cierto? Tiene sus jugadores, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿qué jugador es del Independiente del Valle? ¿Alguien que sabe? Vamos del Barcelona, para hacerles ya la cosa. ¿Algún jugador del Barcelona que le dice? Por ejemplo, Buray, ¿no es cierto? Es un jugador del equipo de Barcelona. ¿Ya? ¿Ustedes creen que ese jugador, el arquero Buray, pueda jugar también en Liga de Quito, en ese mismo campeonato? No puede, ¿no es cierto? No puede. Entonces, ese jugador va a pertenecer a un solo equipo. ¿Sí o qué? Esa es la realidad de las cosas. Entonces, un jugador pertenece a un equipo. No puede más. ¿Sí o qué? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con los jugadores? O el equipo. En el equipo, ¿cuántos jugadores habrá? ¿Habrá solo un jugador? ¿Cuántos jugadores? Hay muchos jugadores. Entonces, en un equipo existen muchos jugadores. No imagínense jugar solo con uno, no se puede, ¿no es cierto? O sea, sí se puede, pero no estaría bien, van a perder tiempo. Entonces
por eso, sí, van a golear muchos jugadores. Entonces, sí se puede, pero como no funciona bien, existen muchos jugadores. ¿Cuántos habrá? No sé, 30, con suplentes y todo. No tengo idea, pero existen muchos jugadores. Entonces, vean, esto que nosotros acabamos ahorita de identificar es como el levantamiento de requerimientos que ya vamos a hacer, ¿cierto? En cada empresa, en cada necesidad. Pero nosotros sabemos que esto funciona así, esta relación. ¿Está claro? Entonces, la relación ya la tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es a especificar más esta relación. ¿Con qué? Con esto de aquí. ¿Y ustedes de dónde van a sacar eso? Del texto. Por eso, ¿se acuerdan que les decía yo en las clases anteriores? Lean bien, detenidamente para ir entendiendo. Esto de aquí, ustedes lo van a encontrar en la descripción de los requerimientos. De ahí van a sacar. Entonces vamos a hacer una cardinalidad. ¿Cómo se hacen las cardinalidades? Hay varias maneras de hacer y yo les voy a explicar una de ellas. Para eso nosotros tenemos que hacernos preguntas. 2 preguntas se van a tener que hacer. La primera es basado en lo mínimo, la relación, esto es la relación, ¿ya? Vamos a hacer unas preguntas. Una relacionada a lo mínimo y otro relacionado en lo máximo. Ojo con esto. ¿Cómo lo hacemos? Miren, de la siguiente manera, vamos a hacer una pregunta de la relación. Recuerden que la relación va en los 2 sentidos, de aquí para acá y de acá para acá. ¿Se acuerdan? Entonces vamos a preguntarnos en esta dirección estas 2 preguntas y luego en la otra dirección de nuevo las 2 preguntas. A continuación vamos a sacar unas etiquetas de cada una de las relaciones que hicimos. Es decir, de aquí hacemos unas etiquetas acá y cuando hagamos las preguntas en este sentido sacamos unas etiquetas de aquí. ¿Estamos? Y en base a estas 2 etiquetas sacamos ya la relación final o la cardinalidad final. Ese es el objetivo. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Ahora sí veamos cómo se hace. ¿Ya? Vamos entonces, podemos empezar de cualquier lado, no importa. Vamos a empezar de aquí. Y me hago la pregunta con lo mínimo de la siguiente manera. Y digo, ¿cuál es el mínimo de equipos en los que puede estar un jugador? 1, ¿cierto? Muy bien. Y ahora voy a lo máximo. ¿Cuál es el máximo de equipos en el que puede estar un jugador? 1 mismo en este caso. ¿No es cierto? Aquí lo ponemos, depende de la nomenclatura. Algunos lo separan con 2 puntos, otros lo separan con coma. Eso ya es nomenclatura que no vendría mucho acá. ¿Vamos? Entonces, si ven en este ejemplo, tenemos tanto en la una pregunta como en la otra, el 1. Pero porque así funcionan las cosas. Eso no va a ser siempre así, va a depender del enunciado de los requerimientos. ¿Estamos? Ahora vamos al otro lado y hacemos exactamente lo mismo. ¿Cuál es el mínimo de jugadores que puede estar en un equipo? Debería estar al menos 1, ¿no es cierto? Para que funcione el equipo. O sea, no para jugar, sino que esté en el equipo. Porque para jugar, ¿sabes? Entonces, que solo pertenezca. Si ven en la clave de la descripción que deberíamos. Punto. ¿Para qué existe un mínimo? Porque hay a veces casos de mínimo podría ser incluso 0, ya vamos a ver otros. Pero ahorita el mínimo es 1. Ahora, ¿cuál es el máximo de jugadores que pueda estar en un equipo? ¿Cuántos jugadores podrían estar en un equipo? ¿Podría solo estar 1? ¿O podrían estar muchos? Muchos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se representa a los muchos? Se les representa con la letra M. Así. ¿Estamos? ¿Qué dice? ¿Está claro? Hasta ahí podemos hacer unas preguntas. Resumen. Vamos a poner etiquetas dentro de cada relación, o sea, en cada dirección, ¿sí? Haciéndonos las preguntas con mínimos y máximos, como lo que cabe decir, es como una especie de oración la que yo hago, ¿cierto? Me hago la pregunta y digo de la siguiente manera. Eso es para ayudarlos. Creo que ustedes pueden omitir esto de acá. De hecho, esto ni siquiera lo deben poner. Yo lo estoy poniendo simplemente para ir aprendiendo. Pero ustedes se hacen la pregunta de esa manera, ¿cierto? Si empezamos de acá. ¿Cuál es el mínimo de equipos en el que puede estar un jugador? Ya sabemos 1.
Y luego hacemos la pregunta con el máximo. ¿Cuál es el máximo de equipos en el que puede estar un jugador? En este caso es uno mismo. Y lo mismo del otro lado, ¿cuál es el mínimo de jugadores que puede pertenecer a un equipo? Al menos puede estar uno. ¿Cuál es el máximo de jugadores que puede tener el equipo? Muchos jugadores pueden estar. ¿Cierto? Entonces, tenemos aquí estas ecuaciones. ¿Está claro? Estas son las cardinalidades, pero solamente, como les decía, en cada dirección. Lo que a nosotros nos interesa es conocer la cardinalidad general de la relación. Algunos incluso ni siquiera ponen esto y lo hacen mentalmente. ¿Sí? Algunos no lo ponen esto y lo hacen mentalmente, porque lo que necesitamos al final es esta cardinalidad de aquí. La cardinalidad general en esta relación de entidades. ¿Y cómo se saca eso? Facilísimo. Asimismo, vamos a tener dos elementos ahí. ¿Cuál es el elemento que yo pongo acá? El mayor de estos de aquí. ¿Cuál es el mayor entre 1 y 1? Es igual, ¿no es cierto? Entonces pasa. Vamos acá a hacer lo mismo y siempre vemos el mayor de ellos. ¿Cuál es el mayor de estos? ¿El 1 o el muchos? Muchos, entonces. Por lo tanto, esta relación ha sido de cardinalidad de 1 a muchos. Y se acabó. Eso es todo. ¿Qué opinan? ¿Quedó claro? Ven que hay algunos pasos que seguir nada más. Sean las relaciones que sean, nosotros vamos a seguir estos pasos y podemos identificar esas cardinalidades. ¿Estamos? Hagamos un ejemplo. Hagamos otro ejemplo. A ver. Vamos acá abajo y vamos a poner una entidad que se llame docente. Vamos a poner una relación aquí en el instituto y una entidad que se llame asignaturas. ¿Ya? Pongámosle rápidamente unos atributos para si sabes que son entidades de o cédula, ¿ya? Cédula de identidad. Y aquí pongamos nombre. Acá rápidamente pongamos un ID de la materia y pongamos su detalle, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuál sería la relación? Una palabra que me permita relacionar esto, ya que no tenemos contexto, ¿no es cierto? Deberíamos sacar eso de los requerimientos, pero no tenemos. ¿Cuál sería el según nuestro instituto? Dicta podría ser, ¿no es cierto? Un docente dicta asignaturas, las asignaturas son dictadas por los docentes. Podría ser, ¿no? Ya saben que eso puede variar y no es fijo. ¿Ya? Bien, vamos entonces a las cardinalidades. ¿Cómo tenía que hacer? Vamos a sacar la cardinalidad de aquí, vamos a sacar la cardinalidad de acá. ¿Sí? Vamos acá y hacemos las dos preguntas. ¿Cuál es el mínimo de docentes que puede dictar una asignatura? 1, ¿no es cierto? Yo dicto base de datos. ¿Alguien más dicta base de datos? Más solo yo. ¿Sí o qué? Bueno, veamos acá. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el máximo de docentes que puede dictar una asignatura? ¿Por qué? Porque puede haber varios de la misma materia. Correcto, muy bien. Vamos al otro lado y decimos lo mismo. ¿Cuál es el mínimo de asignaturas que puede dictar un docente? Yo, ¿cuántas asignaturas puedo dictar como mínimo? De ley, ¿no es cierto? No puede ser 0 porque si no ya no me contrataría. Esto es porque al menos tengo que dictar 1. Ahora, ¿cuál es el máximo de asignaturas que yo puedo dictar? ¿Solo ahorita puedo dictar yo? Puedo dictar también muchas, ¿cierto? Esa es la realidad de nuestro instituto. Repito, eso está en la descripción de los requerimientos en la que ustedes tienen que basar. Se acabó. Tengo estas cardinalidades, las etiquetadas, pero necesito yo la general, ¿no es cierto? La cardinalidad en esta relación como tal. ¿Cuál sería? ¿Cómo se hace? Mejor dicho, ¿cómo se hace para sacar eso? Escogemos la mayor de cada una de estas cardinalidades. ¿Cuál es la mayor de acá? Muchos. Separo. ¿Cuál es la mayor de acá? Muchos también. Por lo tanto, esta relación va a ser de muchos a muchos, ¿no es cierto? Ahora,
por cuestión de nomenclatura yo no puedo repetir la misma letra. Entonces lo que se hace es que se pone una N. Al final es lo mismo. Para no poner M es que yo utilizo esa otra. Cuando hay una cardinalidad de muchos a muchos ponemos M, N. No porque signifique algo, sino simplemente por nomenclatura.